Muy buenas, hoy nos metemos de lleno en un tema clave para la oposición, el tema 6, los consejos insulares, según la Ley 4/2022. Entender quién manda en las islas y cómo se organiza es fundamental, porque de ellos dependen muchas de las decisiones que afectan directamente a los servicios de emergencia. Vamos a desgranarlo. Para que quede todo clarísimo, hemos organizado el contenido en 5 bloques. Primero, el marco general. Después, quiénes forman los consejos. Luego, cómo se organiza el gobierno. Veremos también qué hacen y cómo lo hacen, y para terminar, un repaso con los datos más importantes que hay que memorizar sí o sí para el examen. ¡Vamos allá! Bueno, pues empezamos por los cimientos. En esta primera parte vamos a entender qué es exactamente un consejo insular y cuál es su sitio en el puzzle legal de las islas. Esto es súper importante porque al final de aquí depende, por ejemplo, con cuántos recursos va a contar un parque de bomberos. A ver, esta es la idea principal que hay que pillar desde el principio. Un consejo insular tiene una doble cara, por así decirlo. Por un lado, es una pieza del gobierno de la comunidad autónoma, pero al mismo tiempo funciona como el gobierno local de toda la isla. Esta dualidad es lo que los hace tan especiales y define su poder. Ojo que no nos liemos. Como vemos aquí, los consejos insulares no son una diputación provincial con otro nombre, ¿eh? Son una cosa distinta, con una organización mixta y un marco legal propio. Por eso su funcionamiento es tan particular. Vale, ya sabemos qué es el edificio. Ahora vamos a ver quién vive dentro. Es fundamental saber quiénes son los consejeros y cómo se agrupan, porque así entenderemos cómo se toman las decisiones que luego nos afectan a todos en el día a día. Y aquí atención porque tenemos una diferencia que es pregunta de examen casi segura. En Mallorca, Menorca e Ibiza hay elecciones propias para el Consejo, pero en Formentera la cosa cambia. Allí el Ayuntamiento y el Consejo Insular son la misma cosa. Los concejales son también los consejeros, una particularidad única. Esto es sencillo. Como la mayoría de cargos públicos en España, el mandato de los consejeros dura 4 años. Esto permite que la gestión se evalúe periódicamente en las urnas y que haya una renovación. Estas 3 cosas son básicamente las herramientas de trabajo de un consejero. Sin ellas no podrían hacer su labor de representar a los ciudadanos y de fiscalizar al gobierno. Sobre todo el acceso a la información, que es clave para saber si, por ejemplo, los recursos de emergencias se están usando bien. 5 días. Apuntad este número a fuego. 5 días para soltar la información que pida un consejero. No es una sugerencia, es una obligación. Y lo más importante, si se callan y no responden en ese plazo, la solicitud se considera aprobada. Esto es lo que se llama silencio estimatorio. Imagina que un consejero tiene un negocio que choca con su cargo público. ¿Qué pasa? Pues la ley lo deja claro. Se declara la incompatibilidad y empieza la cuenta atrás. Tiene 10 días para elegir. O deja el cargo o deja el negocio. Si no hace nada, se da por hecho que renuncia a ser consejero. Un mecanismo de transparencia muy claro. Bien, ya tenemos a las personas. Ahora vamos a ver cómo se organizan para gobernar. ¿Quién manda aquí realmente? En esta sección destripamos la estructura de poder del Consejo, desde la cabeza hasta los pies. Este esquema es perfecto para ver cómo fluye el poder. Arriba del todo, el Pleno, que es la voz de la gente. Luego el presidente, que dirige el cotarro. Por debajo, el Consejo Ejecutivo, que es el equipo de gobierno. Y al final, la Administración, que es la que ejecuta todo. Una cadena de mando bien definida. Dicho de otra forma, el Pleno es donde se cuece todo, el corazón democrático del Consejo. Es el foro donde se debate, se discute y se sientan las bases de las políticas que luego se llevarán a cabo en la isla. Es la voz de la calle. Mucho ojo con estos plazos porque son muy preguntables. El proceso está pensado para que no haya vacíos de poder. Primero se intenta la mayoría absoluta. Si no sale, a las 48 horas, mayoría simple, y si tampoco, se proclama al de la lista más votada. Y de ahí 24 horas para tomar posesión. Memorizadlo bien. Es fácil de entender si lo pensamos así. Los órganos superiores son los políticos, los estrategas que marcan el rumbo. Y los directivos son los técnicos, los especialistas que se aseguran de que los planes se ejecuten bien y con rigor profesional. Unos ponen la visión y otros el conocimiento técnico. Y ahora vamos a lo práctico. ¿De qué se encargan exactamente los consejos? Aquí es donde vemos su poder real. Deciden sobre carreteras, urbanismo, servicios sociales, patrimonio, competencias que, como se puede imaginar, tienen un impacto directo en el trabajo diario de un cuerpo de bomberos. Cada decisión que se toma tiene un apellido legal diferente según quien la tome, y esto es importante. No es lo mismo un decreto del presidente que un acuerdo del Pleno. Cada uno tiene un peso y un recorrido legal distinto, y conocerlos nos ayuda a entender la jerarquía de las normas. A ver, una norma nueva, como por ejemplo una ordenanza de prevención de incendios, no se saca de la chistera de un día para otro.
La ley obliga a seguir estos pasos. Hay que consultar a la gente, escuchar a los afectados. Es un proceso diseñado para ser transparente y para que las normas respondan a necesidades reales. Y llegamos a la traca final, el momento de sacar la libreta y subrayar. Ahora vamos a repasar los números, los plazos y los porcentajes que hay que llevar grabados en la mente para el día del examen. Máxima atención. Aquí lo vemos de forma muy visual. Los 3 plazos clave que ya han salido. 5 días para la información a consejeros, 10 para las incompatibilidades y un mínimo de 15 para la consulta pública. Así es más fácil recordarlos. No todas las decisiones se toman con la misma facilidad. Para las cosas más gordas, como una moción de censura o cambiar al presidente, hacen falta consensos muy amplios. Estas fracciones son las reglas del juego político, las que marcan el nivel de acuerdo necesario para cada cosa. Esta tabla es oro puro, una chuleta de las buenas. Contiene un montón de datos clave que pueden caer. El plazo para constituir el pleno, el límite de gasto de un gobierno en funciones. Echadle un buen vistazo porque de aquí pueden salir varias preguntas. Bueno, pues hemos hecho un buen viaje. Hemos visto la doble naturaleza de los consejos, quiénes los forman, cómo se organizan y los plazos clave. Ya tenemos el mapa completo de su funcionamiento. Ahora solo queda una cosa: repasar, memorizar y machacar estos conceptos. Y terminamos con una pregunta para la reflexión. De todos estos números y plazos, ¿cuál os parece el más importante para que los políticos no se desmanden? Porque al final, entender estas reglas es entender cómo funciona la administración a la que se quiere servir. Y un servicio público de calidad como el de bomberos depende de que esta maquinaria democrática funcione bien. Mucho ánimo con el estudio.